Estamos con Quique Peinado, que es periodista y autor del libro Futbolistas de Izquierda. Quique, cuéntanos, ¿es algo raro que haya futbolistas de izquierda? No, me es algo raro en general futbolistas que se pronuncien políticamente. A lo largo de la historia del fútbol no hay muchos casos. No sé si habrá más casos de futbolistas que se han significado por la derecha o por la izquierda, porque del lado de la derecha han investigado, pero el libro tiene unos 60 y tantos jugadores y algunos que me he dejado fuera, o sea que no es, evidentemente, bueno, el fútbol es muy grande y en muchos años juegan muchos jugadores, no sé si se puede decir que es algo extraordinario, pero yo creo que es extraordinario simplemente que se pronuncien políticamente. Hablaba Wyoming en el prólogo de tu libro que la derecha es lo que hay, como que es algo normalizado. Y hablábamos con Diego Carreras, que nos acompaña, que es entrenador del Club Voleibol de Zaragoza, de que hay un montón de deportistas de derechas que han estado luego apoyando pues al Partido Popular o algún caso más aislado al Partido Socialista. ¿Cómo vemos algo más normal que un deportista apoye a la derecha, digamos? Es que yo creo que hay dos vertientes en esto de pronunciarse políticamente. Los deportistas que se pronuncian ideológicamente por una opción política o por una causa concreta, y los deportistas que lo que quieren es tener un cargo. Sí que es cierto que en España, no tanto en el fútbol, pero sí en otros deportes, hay deportistas a los que les ha venido muy bien acercarse a un partido político porque les han acabado dando un cargo, ¿no? Y bueno, gente que no gana a lo mejor un dineral en el deporte y que tiene que seguir trabajando automáticamente cuando acaba su carrera profesional, pues le viene muy bien arrimarse ahí. En ese caso sí que el PP gana por mayoría absoluta. Pero Lo crees normal que que si los deportistas son privilegiados y viven en un mundo donde tienen mucho dinero, pues lo normal es que sean más conservadores, pero yo esa teoría siempre me resulta un poco complicada porque también la mayoría de ellos proceden de familias humildes o de entornos humildes, así que no sabría yo qué responder bien a eso. en ese sentido, me parecía quizás que los que podían ser a lo mejor más de izquierdas estaban quizás más acomplejados de su ideología. Y me gustaría que contaras una anécdota de tu libro, que es la anécdota de la familia de Villa. Sí, bueno, es que esta es una, digamos que eso es de otro tiempo. El bisabuelo de Villa le llamaban Trotsky, era un minero pues de la izquierda más izquierda de que existía entonces, y bueno, llamó a sus cuatro hijos Trotsky, Lenin, Stalin y Libertad. Cuando llegó Franco al poder le hicieron cambiar los nombres, le pusieron nombres normales. Esa Libertad es la abuela de Villa. El padre de Villa es un minero muy ligado a la izquierda y al sindicalismo, y un personaje de cierto peso en el mundo de la izquierda minera en Asturias. Y bueno, en el caso de Villa no se ha pronunciado nunca políticamente de ninguna manera, ¿no? Yo cuento en el libro la historia del mejor amigo de Villa en la infancia, al que llaman Trotsky, que es un minero que empezó a jugar al fútbol con él, y que como no se le dio también el fútbol, pues siguió en la mina, y es un hombre que se define claramente de izquierda, ¿no? Y que hasta las últimas movilizaciones de los mineros, bueno, Villa yo no sé si será de izquierdas o no lo será. Lo que está claro es que no se ha pronunciado, pero sí sería bastante raro que no fuera por lo menos cercano al PSOE. Sería bastante extraño, porque una de las frases que dice este amigo de Villa en el libro es: yo no he conocido nunca a un minero de derecha, ¿no? Y bueno, es donde sale Villa. Su padre y todas sus amistades de la infancia están circundan en torno a la mina, y por eso Villa pues está tan apegado a la mina, ¿no? Y siempre hace tantos gestos hacia los mineros, aunque nunca se pronuncie políticamente. Nos gustaría que comentaras, como mucha gente se interesa por tu libro y a lo mejor no se lo ha leído, qué casos destacan en tu libro. Yo querría señalar, si puedes hablar a lo mejor de casos que me ha parecido que salían más a menudo, como pueda ser vinculados al País Vasco o en contra de la dictadura argentina. Sí, bueno, en contra de toda Argentina pocos, porque digamos que los futbolistas no se movilizaron contra la dictadura. Hay quien dice que tampoco le rindieron pleitesía y que con eso ya bastaba, ¿no? Bueno, eso ya va en opiniones. Un capítulo muy largo del libro es sobre el Mundial del 78, en plena dictadura de Jorge Videla, y todo lo que supuso políticamente aquello, ¿no? Como el fútbol realmente no hizo nada contra la dictadura argentina. Y en el caso del País Vasco yo destaco tres casos de los muchísimos que hay de jugadores que se han vinculado a la izquierda de Chale, ¿no? Yo saco el caso de Ndica,
aquel jugador del Athletic de Bilbao que marcó el gol de la última final de Copa que ganó el Athletic de Bilbao, que bueno, luego fue miembro de la Mesa Nacional de HB y ahora es militante de base de Bildu, y bueno, yo fui a Guecho y lo entrevisté y hicimos una historia muy chula. El de Iker Sarriegi, abogado de presos de ETA, que bueno, ahora pasó por la cárcel y ahora está pendiente de juicio por integrar banda armada, que por colaboración con banda armada, perdón, que bueno, que a mí me dio una entrevista antes de ingresar en la cárcel y me dio otra después de ingresar en la cárcel, ¿no? En esta época que estaba en preventiva, y el tipo se portó conmigo de lujo. Y luego un tercer caso bueno, la primera vez que la icurriña se exhibe públicamente en España, estando prohibida por Franco a mediados de los 70, pues fue en un partido de fútbol, en un Athletic de Bilbao Real Sociedad. Es muy famosa la foto de Ignacio Cortabarría y José Ángel Iríbar sujetando esa icurriña en Atocha en aquel partido Real Sociedad Athletic de Bilbao. Pero yo cuento la historia del jugador que introdujo, ¿no?, que se le ocurrió lo de sacar la icurriña y que la metió en el campo y la sacó al campo, ¿no? Que es un jugador que ese día no iba convocado, que se llama José Andelao Zuranga, y que también lo entrevisté en San Sebastián. Yo, en mi caso personal, yo lo que decir es que los futbolistas vascos son sin duda los que más han colaborado con el libro y los que más abiertos se han mostrado a hablar, y yo eso se lo agradezco. Y antes presentamos una cuña hablando del caso del Club de Accionariado Popular de la ciudad de Murcia. Siendo que el fútbol es ahora un negocio tan especulador, vinculado a inmobiliarias, ¿crees que influye también en que sean estos casos tan aislados, o que veamos casos como el Rayo Vallecano y Bucaneros que sean tan aislados en el panorama general? Hombre, yo creo que, a ver, yo tampoco te sabría definir eso, porque yo de lo que habla el libro es de jugadores. Yo creo que en general la desideologización del fútbol, si se quiere decir así, o la cercanía al poder económico, no es más que una consecuencia de lo que es la sociedad, ¿no? O sea, es algo que ocurre en la sociedad en general. El fútbol cada vez es más. ¿Por qué hay más casos de jugadores en los 70 que se pronunciaban políticamente que ahora? Pues primero porque la gente se implicaba más en política, estaba todo más en boga, el comunismo estaba mucho más en boga y era una cosa más que se manejaba en el día a día, y por eso había jugadores que manifestaban sus ideas, y segundo porque era mucho menos profesional, ¿no? Ahora hay mucho dinero en juego, muchos sponsors, muchos intereses, y los jugadores al final prefieren no hablar. Yo no creo que los jugadores sean más tontos que los de antes. De hecho, creo recordar que en el libro cito una estadística que decía que a mediados de los 70 solo había 5 jugadores en la liga con estudios superiores, o sea, con estudios universitarios, y ahora seguro que son muchos más. O sea, no creo que los jugadores de ahora sean más tontos que los de antes, simplemente ahora hay más intereses, y sobre todo que los jugadores, tanto de izquierda como de derecha, no sacan nada en claro, nada en positivo de posicionarse políticamente. No hay ningún caso en la historia del fútbol, quitando esos que hablábamos antes, ¿no?, que se posicionan para obtener un cargo, digamos que se posiciona por una ideología, por una causa concreta. Yo, de lo que he estudiado, no hay ni un solo caso en la historia del fútbol que le haya beneficiado, pero igual que no le ha beneficiado a Lucarelli, tampoco le ha beneficiado a Salva Ballesta. O sea que en general el fútbol es muy punitivo con la gente que se manifiesta políticamente. Es muy interesante la fecha que marcas de los 70 y del cambio, porque en Chaps, el libro Chaps, la demonización de la clase obrera en Inglaterra, de Owen Jones, se habla del fútbol como un aglutinador enorme de las clases populares en Inglaterra, y de cómo Thatcher se lo carga, cómo lo convierte realmente, junto con los poderes allí financieros, en un deporte de un poder adquisitivo mayor, con otro tipo de juego y de espectáculo. ¿Me oyes? Sí, ahora, perdona. Decía que es interesante lo que señalas de las fechas y del cambio en el estilo del fútbol, porque en el libro Chaps, la demonización de la clase obrera en Inglaterra, también se habla de cómo en la época de Thatcher cambia ese modelo de fútbol, sí, muy vinculado a las clases populares, a un fútbol mucho más negocio, con un poder adquisitivo necesario mayor, etcétera. Sí, el thatcherismo y el fútbol es un fenómeno. Yo creo que no lo he tratado suficiente en el libro. Hay un capítulo que habla de los jugadores anti-Thatcher, pero me pareció un fenómeno muy curioso. De hecho, sacó una declaración en el libro que dice que Thatcher se cargó el fútbol británico, y en cierto punto, o sea, los resultados lo demuestran. La última gran selección de fútbol de Inglaterra es del año 90, ¿no?, del Mundial de Italia, que llegó a semifinales. Los equipos ingleses, el fútbol inglés, el jugador inglés, es algo que está claramente de capa caída, y este entrenador, que no me acuerdo cómo se llama, argumentaba
que Margaret Thatcher se había cargado el fútbol porque al dejar de pagar un poquito más de dinero a los profesores para que hicieran actividades extraescolares con los chicos, habían dejado de jugar al fútbol en los colegios. Los chicos solo jugaban al fútbol en la calle o en las escuelas privadas, donde esos profesores sí se quedaban para las actividades extraescolares, pero en la escuela privada en Gran Bretaña el rugby arrasa en comparación con el fútbol, y yo creo que es interesante y que es, cuando menos se debería de estudiar esa influencia de cómo, pues eso, cómo Margaret Thatcher y esa voracidad por acabar con lo público, en el caso de Gran Bretaña, se cargó el fútbol de base. Hablamos con Diego y hablaba de cómo ahora los deportistas, al estar mucho más especializados, con una serie de entrenadores o de tratamiento físico mucho mayor, sí que es verdad que se necesita, pues a lo mejor no tener que trabajar, poder ir a entrenar todos los días, costearse desplazamientos. ¿Hasta qué punto eso ha hecho que no tanto la genética sino el poder adquisitivo influya mucho en poder mantener la trayectoria de forma continuada para sacar el máximo rendimiento? Ahí no te sabría decir, no llego yo a analizarlo tanto. Hombre, tiene su lógica, ¿no? Que cuanto más fáciles se le pongan las cosas a los jugadores, menos saquen de sí, ¿no? Y también hay casos socialmente que son claros, ¿no? La mejor generación de jugadores de baloncesto argentinos surge a raíz del Corralito, ¿no? Bueno, la gente ve que la salida es el deporte. No sé si eso también influye en el desarrollo de un deporte en general, pero la verdad es que no te sabría decir. Y es en ese sentido, creo que lo dice en tu libro uno de los futbolistas, el fútbol como sustituto del sueño americano, de que cualquiera puede. Sí, eso sí, es Ivan Erdic, que es un jugador muy interesante, que es una de las grandes historias del libro, un tipo, un marxista ortodoxo que tiene unos análisis muy interesantes tanto del fútbol como negocio como del fútbol, de los roles que juegan, en cómo se trata a los deportistas y a los propios niños que lo juegan, ¿no? Es un jugador que sufrió una depresión y habla cómo el fútbol le expulsó, un poco, ¿no? El fútbol profesional le expulsó porque le consideraba débil o le consideraban, ¿no? Le decían, me consideraban gay por haber estado deprimido, y el deporte profesional lo que hace, y el fútbol sobre todo, es crear una ilusión de que todo el mundo puede llegar, ¿no? Todo el mundo puede llegar, y esa ilusión se expande un poco, ¿no? Y la gente cree que todo el mundo puede llegar a todas partes. La realidad es que el fútbol llegan muy pocos, y que no es representativo de que todo el mundo pueda llegar arriba en cualquier ámbito de la vida, que es una falsedad absoluta tal y como está montado el mundo ahora mismo, ¿no? No todo el mundo puede llegar a todas partes, mira lo que diga. Lo critica también como una especie de cuento, ¿no? Que distrae a las masas, y critica también cómo el propio relato del deporte se expande no solo al propio deporte, sino también a la vida personal, ¿no? De esas figuras deportivas. Sí, bueno, a mí eso no me parece tan grave. Lo de la utilización de las masas es evidente que se ha utilizado políticamente, pero no es de ahora, es de toda la vida. Lo ha utilizado la izquierda y la derecha, ¿no? Hoy se ha anunciado un recorte durante el partido Madrid-Borussia, creo que se ha anunciado un recorte de 3.000 y pico millones, ¿no? Bueno, evidentemente eso pasaba y pasará con cualquier fenómeno de masas. No me parece una cuestión estricta de fútbol, y sobre todo no me parece un patrimonio del liberalismo ni de la derecha, porque la izquierda también lo ha hecho cuando lo ha creído necesario, y la propaganda que se hacía. Bueno, en uno de los casos que se cuenta en el libro es de un jugador de fútbol español, Agustín Gómez, que bueno, fue un niño de Rusia, emigró a la Unión Soviética y bueno, ingresó en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y luego acabó viniendo a España en los 70 para dirigir el Partido Comunista de Euskadi. Tiene una historia ahí de enfrentamiento con Santiago Carrillo, y él jugó con la selección soviética, la primera gran selección soviética que jugó al fútbol, que fueron los Juegos Olímpicos, no recuerdo bien, años 50. Y él hablaba de cómo los jugadores, pues claro, toda la propaganda que se había hecho sobre ellos, cómo los había atenazado, y como aquella Unión Soviética jugó mucho peor de lo que tenía que haber jugado por la presión que tenía de los propios jefes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Así que bueno, la utilización que se hace es evidente que es así, pero bueno, le toca al fútbol porque es de masa, si no le tocaría otra cosa. Tengo aquí apuntado que Agustín Gómez llegó a ser responsable del Partido Comunista de Euskadi, incluso. Sí, y bueno, él mantuvo, es una historia también extraordinaria, es la que abre el libro, a mí también me apasiona bastante. Él
En un momento dado la Unión Soviética lo manda para España para dirigir el partido socialista de Euskadi. Él entra como jugador de fútbol, está al final de su carrera, llega a integrar la plantilla de Atlético de Madrid, pero no juega, se retira, se pone a entrenar un equipo del País Vasco y en la clandestinidad dirige el Partido Comunista de Euskadi. Surge el conflicto en la invasión de Checoslovaquia, ese conflicto entre el eurocomunismo, que decide condenarla, y los fieles a Moscú, que deciden apoyarla. Él es de los fieles a Moscú, él se ha criado en la Unión Soviética, es un hombre del PQS, y Carrillo lo acaba expulsando del Partido Comunista. Funda ese Partido Comunista que se llamaba Partido Comunista de España, octavo y noveno Congreso, que ese partido es el germen del actual Partido Comunista de los Pueblos de España. Es decir, realmente el fundador del Partido Comunista de los Pueblos de España, o del proto Partido Comunista de los Pueblos de España, es un jugador de fútbol. Qué fuerte. Hablabas de la utilización de la izquierda, y aunque no hablas de la guerra civil en tu libro, quizás un caso muy claro es el Madrid, que durante la República se le quita la corona del símbolo. Sí, a mí eso, yo es que no quise entrar ahí porque había muchas fuentes que se contradecían unas con otras, y yo no soy historiador. Yo quería contar buenas historias, pero no quería contar historias que tuviera bien atadas y que casi pudiera acceder, sino a las fuentes, casi a historias muy fidedignas de lo que pasó, y sin meterme en grandes jaleos porque no me vi capacitado. En la guerra civil y en momentos de conflicto y en la posguerra, incluso en España, hay muchas historias de jugadores que o no sé si porque no les quedó más remedio, que ese es mi gran dilema, ¿no? Cayeron en un bando, estaban en un bando o en otro porque estaban en el sitio acertado o equivocado, o por qué, ¿no? Bueno, como nunca lo supe, nunca pensé que tuviera las historias muy atadas, decidí no meter ninguna, pero ahí hay, claro, evidentemente, casos de utilización política de clubes y de jugadores, los que quieras. A ver si Diego quiere hacerte alguna pregunta. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira, hemos estado hablando antes un poco también del deporte y la política, no desde los deportistas políticos, sino más bien un poco de deporte y política a nivel general. Sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo, hemos hecho un pequeño estudio de los deportistas que se han pronunciado, y es verdad que casi todos ellos los hacen cuando terminan sus carreras deportivas, y lo hacen para probablemente encontrar algún cargo político para una salida profesional a su fin de su carrera deportiva. Un apunte que te quería hacer, que seguro que conoces, es unas palabras que dijo Marta Domínguez en el año 2003, cuando fue elegida como cargo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia. Dijo: si me lo hubiera pedido el PSOE, hubiera aceptado. Claro. Eso es un poco la poca ideología, que en realidad lo que hacen es un poco por los propios cargos. Yo quiero hacer una pregunta muy directa, y es, no he leído tu libro, estoy seguro que será fantástico, porque además tienes un prologuista del nivel de Alberto Garzón, que seguro que si te ha hecho el prólogo es porque realmente merece la pena. El propio libro es sobre Maradona. Yo tengo entendido que Maradona tiene en su gemelo izquierdo tatuado a Fidel Castro, ¿es cierto? Sí. Lo que pasa es que con Maradona es un caso de... Primero, él no quiso hablar para el libro, ¿vale? Esto es lo primero. Pero lo segundo, y creo que sin dinero no suele hablar, sin dinero de por medio no suele hablar mucho. Y en segundo lugar, yo además, es una frase que me dijo Ángel Capa y que se me quedó marcada, porque dije: Ángel, pero Maradona es de izquierdas. Y me dijo: Maradona es un rebelde. Y me pareció la mejor definición de Maradona. Maradona es un hombre cercano al régimen cubano, cercano a Chávez. Estuvo con Maduro en el despido de campaña y en Venezuela. Él muy cercano a esos mandatarios, pero yo no tengo, o sea, me parece un hombre de una altura intelectual escasa, y no tengo claro qué es eso, ¿no? Qué es lo que decía Capa, que me parece una definición inmejorable, ¿no? Si es de izquierdas o simplemente es un rebelde, ¿no? Y le gusta estar al lado de esos para reafirmarse en su personalidad, ¿no? Él, cuando fue a Boca, creo que la última época, le montó un Cristo a Nike y dijo que no jugaba porque en la camiseta de Boca, entre la franja amarilla y la parte azul de la camiseta, habían puesto una raya blanca por el diseño, y dijo que eso era manchar la camiseta de Boca, y que los gringos y que los yanquis. Bueno, a mí me parece que es un personaje que, sobre todo con los años, se ha desdibujado mucho, y también es una parte de egoísmo mío, ¿no? El libro es mío y no voy a escribir historias que no disfrute, ¿no? Maradona no lo hubiera disfrutado. Te digo que intenté hablar con él, pero cuando dijo que no, tampoco me
mató porque no me parece mucho más interesante jugando al fútbol que sin jugar. Sin duda alguna. Yo simplemente una cosita más, y es que yo te animo a que hagas una segunda parte de tu libro, y que hay muchos otros deportes que no son el fútbol, que seguro que puedes encontrar grandes historias, y podrías hacer una segunda parte que se llamará Deportistas de Izquierda. Pues yo esa era la idea, una de las ideas primeras que tuve con el libro, pero como daba para el fútbol solo, bueno, yo eso es todo ponerse al editor. Seguro que va a ser bastante más fácil, yendo al deporte en general y yendo a deportes mucho menos profesionalizados que el fútbol, encontrar buenas historias de deportistas vinculados a la izquierda. Así que bueno, si algún día vuelvo a tener ganas, que no lo tengo claro, porque escribir un libro, por lo menos este mío, me ha resultado de las cosas más duras que he hecho en mi vida, si no la más dura. Si algún día recupero el espíritu de escribir, me lo planteo. Bueno, Quique, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recupera ese espíritu para seguir escribiendo y descubriéndonos deportistas con historias interesantes. Y nos despedimos de ti y terminamos esta entrevista con una cita de Metin Kurst, que estuvo en el Partido Comunista Turco y fundó el Sindicato Revolucionario de los Trabajadores del Deporte. Suena curioso. Dice así: no debemos dejar nada en manos de los que lo contaminan todo, tampoco el deporte. No debemos rendirnos ante los que quieren que los deportistas sean monos de feria para los medios y explotarlos, ante los que quieren secar el pantano del deporte. No os rindáis, no os calléis, no tengáis miedo. Era un gran personaje, Metin Kurst, era un gran personaje. Solo queda decir que si quieren saber quién era, que lean tu libro, Quique. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.